Una de las prácticas modernas dentro del ámbito de la medicina es lo que se llama la internación domiciliaria. Normalmente casi todas las terapias intensivas del país están saturadas, pero además a cualquier obra social le sale muy caro mantener a un paciente dentro de lo que es una internación en terapia intensiva o en terapia intermedia. Hace un par de años empezaron a surgir en San Juan muchas de estas empresas que prestaban internación domiciliaria. Una de ellas es la empresa Gärder, sobre la cual se investigó porque se comprobó que había muchas veces que se sobrediagnosticaba o se sobrefacturaba una misma prestación en más de una oportunidad, o había algunos problemas donde se llegó a comprobar, por ejemplo, que se le daba comida a personas que ya estaban fallecidas. Esta investigación o estas denuncias llegaron al ámbito de la Fiscalía, quien inició un proceso, y hoy está con nosotros el fiscal de Delitos Especiales, estamos hablando del doctor Iván Grassi, para que nos explique cómo va esta causa Gärder, que ya terminó los alegatos por parte de los fiscales y que ahora el juez es el que debe resolver. Fiscal, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá en el programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Más o menos. Sí. Es eso. Sí, es una causa muy compleja que inició en el 2022, finales del 2022, el que era interventor de la Obra Social Provincia con los abogados de Fiscalía de Estado se presentaron a la unidad fiscal a hacer esta denuncia, que tal como acabas de señalar, habían advertido que una de las empresas que prestaba servicios tanto en internación domiciliaria como en algo que se llama alimentación enteral, que es para aquellas personas que tienen problemas en la absorción de los alimentos, que reciben una alimentación especial a través de una sonda, esta empresa hacía o facturaba por prácticas que no brindaba o las brindaba de manera distinta al modo que las facturaba. Me detengo ahí un minuto, porque no es menor. Facturaba por prestaciones que no daba. Exactamente. Ese ha sido el motivo de investigación. Una causa que inició, la empresa tiene 3 personas en lo que hace a la sociedad, y la causa llegó a tener 9 personas oportunamente imputadas, pero se llevaron a juicio a 4, es decir, se sobreseyeron en la etapa investigativa a 5. Dentro de esas 5 personas que se sobreseyeron y que fueron como testigos en la etapa de juicio, había gente que había trabajado para Gärder, para esta empresa, gente que trabajaba para la Obra Social Provincia y profesionales de otras áreas. El juicio en lo que hace a las partes ha terminado en el día de ayer. Al juicio llegaron 4 personas, 3 que eran miembros de la empresa Gärder. Ellos son la señora Marilina de la Fuente, el señor Eduardo Guzmán y la hija de la señora Marilina de la Fuente, que se llama María Florencia Molina de la Fuente. Que en algún primer momento se consideraba que estaba implicada también en los hechos. No, por eso ellos 4 llegaron a juicio implicados. Bien. Con una acusación, más una médica de apellido Becerra. Después de un juicio muy extenso, estamos hablando que se han recibido más de 55 testigos, se han analizado 10, 11 cuerpos del legajo de investigaciones y 13 cajas de documental. En los alegatos de ayer, el Ministerio Público Fiscal, en mi persona, ha pedido levantar la imputación, es decir, no acusar, sino que pedir que sean absueltos por el beneficio de la duda 2 personas. La hija de la señora de la Fuente, que se llama María Florencia Molina de la Fuente, y la médica Noel Becerra. Y por el contrario, ha pedido que se declaren responsables y sean condenados la señora Marilina de la Fuente y el señor Eduardo Guzmán, que eran la cabeza de la empresa. Son parejas ellos. Es una pareja, exactamente. Él estaba encargado, según la interpretación que le hemos dado a toda la prueba rendida durante el juicio. El señor Guzmán es médico, era el director médico de la empresa, y ella era la encargada de facturación. Vuelvo a decir, ha sido un juicio muy complejo, de mucho análisis. Se los han imputado por fraude en perjuicio de la administración pública en 26 casos. 26 casos. 26 casos que comprendían tanto a lo que hace internación domiciliaria con prácticas quirúrgicas que no se realizaron, en su gran mayoría,
para hacerlos más simples, si una persona estaba en internación domiciliaria, por supuesto que requiere a veces algún tipo de asistencias o prácticas que no se pueden brindar en el domicilio y tienen que realizarse en un quirófano. Entre ellos lo que se conoce o en un lugar de asepsia, para que no se infecte o afecte. Esto eran las vías centrales. Las vías centrales es cuando se coloca un catéter en la zona de la yugular porque las venas periféricas, que se le llaman, no están en buenas condiciones. Esto se daba generalmente en adultos, personas muy cercanas a su muerte. Y ellos lo facturaron como que lo habían realizado en el hospital privado. Dentro de las pruebas se logró comprobar, a criterio del Ministerio Público, por supuesto, porque el juez todavía no ha resuelto y él es soberano del análisis de la prueba, de que por los casos presentados del hospital privado esas personas nunca ingresaron, no hay registro alguno en el hospital privado de haber utilizado los quirófanos para estos afiliados, sumado que trajimos familiares de todos esos afiliados, que la mayoría de ellos están vivos. Había casos hasta muy lamentables porque hay gente que tenía que recordar lo que sucedió hace 2 años atrás o 3 años atrás, cuando un familiar de ellos, que era así era el afiliado, y se estaba muriendo, a ver si le hicieron esa práctica. Y todos fueron contestes y coincidentes en que nunca lo sacaron del domicilio para hacerle una vía central. ¿Y si lo facturaban y el Estado lo pagaba? Por supuesto. Me llamó la atención que inclusive la hija de hoy, la que por ustedes han pedido la pena, que es el caso de Marilina de la Fuente, la hija acusó a su propia madre y dijo, ella me tiene que liberar porque sabe que yo no tengo nada que ver. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Ella, o sea, el debate ha tenido sus particularidades y dentro de ello la versión que da en la indagatoria esta hija. Ella relata palabras más, palabras menos, que con esta madre hacía un tiempo, desde los 8 años, que no había tenido un trato tan habitual como de cualquier hijo o padre, se había ido a vivir con su papá, y que cuando estaba en los últimos años de la universidad, su madre se acerca y le pide que ingrese a la empresa Gardner, toda vez que el doctor Guzmán, la pareja de la señora Marilina de la Fuente, tiene un cargo en salud pública y iba a tener complicaciones para ser prestador de la obra social si él figuraba como gerente o titular administrador. Entonces, interpretamos, ella sí lo mencionó, en este afán de mantener una nueva relación con la madre, de paso empezaba a trabajar en algo, ingresa a esta empresa, pero por supuesto ella fue tajante en sus dichos en decir, miren, yo desconozco de manera completa cómo son los procesos de facturación. A mí, mi madre, que tiene toda la experiencia, que manejaba la empresa, que manejaba a los empleados, que contrataba a las personas, que venía de trabajar para el colegio médico en el hospital privado en partes de facturación, que había trabajado en la obra social de provincia, que conocía todo lo que es de facturación, me decía, firma acá. Y dijo, me hago cargo de haber firmado confiando en ella. Bien. Sumado a eso, porque no es solo una palabra de una persona, esto es importante aclarar, porque los imputados no están obligados a decir la verdad, tuvimos una vasta cantidad de testigos de que quien ponían yendo a buscar la facturación, reclamando la facturación, insistiendo en los montos de pago como los montos de débito, en todo un sistema que se llama Pronto Pago, tanto en la obra social provincia como en una intermedia que se llama CLISA, era la madre, no ella. Eso determinó que usted pidiera la absolución de esta persona. Claro. Le hago una pregunta, ¿se sabe más o menos el monto de lo que le habrían ocasionado de perjuicio a la obra social provincia? Cuando se mandó, lo que pasa es que casi es una imputación muy grande al comienzo porque la empresa Gardner de la investigación empieza a determinarse que empezó a, de algún modo, captar afiliados sin pasar por un sistema de sorteos que tenía una empresa contratada para la obra social provincia. Explicado más simple, cuando usted necesitaba una internación domiciliaria, había una empresa que la obra social provincia le había destinado un espacio ahí para que sorteara entre todas las empresas cuál iba a tocar. Entonces, de algún modo, todas de manera equitativa las empresas tenían cierta cantidad de afiliados. ¿Qué se pasó? La gente de Gardner, si bien se los investigó por esto y hubo cierta prueba, no se los llevó a juicio por esa imputación defraudatoria,
de algún modo salteaban ese paso y se ponían los afiliados para ellos. Entonces, aumentaron. ¿Puede haber habido complicidad de otros sectores dentro de la propia obra social provincia? Por eso estuvieron imputados. Está bien. Gente, no se logró comprobar maniobra delictiva. Ahora, porque el servicio que no se lo haya probado no significa que tal vez los hechos no hayan existido. No, por supuesto. Sí debo decir, y esto hago mías estas palabras, lo dije en los sobreseguimientos de cada uno de ellos, que más que maniobras por parte de los empleados de la obra social provincia, sí advertía que el sistema, tanto administrativo, de controles e informático, presentaba vulnerabilidades de la obra social provincia, o sea, más que las personas, el sistema. Bien. Es más, hoy por hoy el mismo sistema cambió. ¿Cómo sigue la causa, doctor Grassi? Y bueno, ya el juez ha convocado a última palabra y veredicto en el día de mañana. Presuponemos que, porque así establece la jurisprudencia y la doctrina, que las dos personas que se han pedido la absolución deben ser absueltas, más allá que sus defensores han pedido que no sea por la duda, sino de manera lisa y llana. Y como el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción, si no acusa, el juez no puede condenar. Esas personas tienen que ser absueltas. En relación a las otras personas que se ha pedido condena, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la Fiscalía de Estado, y el juez evaluará en cuanto a la prueba, dirá si considera acreditados los que nosotros hemos peticionado y los condenarán, lo que dará seguramente lugar a recursos por parte de la defensa, o absolverá, y nosotros analizaremos los fundamentos oportunos del juez para ver si compartimos o no y si consideramos necesario impugnar. Como dice siempre mi amigo Guillermo Juárez, seguramente esto va a tener una continuidad. Y vamos a volver a conversar. Vamos a volver a hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, fiscal. No tiene por qué. Muchas gracias. Señores, vamos al corte, ya venimos.